Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a crear esta increíble transición entre dos palabras con un efecto dinámico de rasgaduras de luz que le dará muchísima energía a nuestros proyectos. Quédense con nosotros porque este tutorial está lleno de información valiosa y además aprenderán a personalizar completamente el efecto. Podrán cambiar los colores, ajustar las rasgaduras y adaptarlo a sus necesidades. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Les agradecemos muchísimo su apoyo. Vamos a arrancar creando una composición HD estándar y una vez que la tenemos, dentro de esta composición vamos a crear un sólido negro como base. Ahora, encima de este vamos a añadir otro sólido, pero le vamos a aplicar el efecto de fill. En mi caso lo puse morado, pero ustedes pueden elegir el color que necesiten para su proyecto. Una vez que tenemos el sólido, vamos a trabajar con él. Creamos una máscara y luego presionamos F para acceder al feather y suavizamos los bordes. Luego bajamos un poco la opacidad para oscurecerlo y que quede más sutil. Y listo, con eso ya tenemos nuestro fondo preparado para empezar con la transición. Perfecto, ahora que ya tenemos nuestros layers, vamos a bloquearlos haciendo un clic en este candado que ven aquí. Así nos aseguraremos de que no los vamos a mover por accidente, porque ya quedaron listos como fondo y no necesitamos modificarlos más. Ahora vamos a usar la herramienta de texto para crear nuestras dos palabras. Yo voy a poner hello y goodbye. Pero ustedes pueden usar cualquier par de palabras que necesiten. Incluso pueden hacer esto con logos o hasta con videoclips si así lo requieren. Cuando ya tengamos nuestras dos palabras, vamos a hacer lo siguiente. Cerca del segundo 1, cortamos la primera palabra usando el atajo de Ctrl-Shift-D y borramos la parte que no vamos a necesitar. Así tendremos nuestro cambio de hello a goodbye. No se olviden de usar estas herramientas de alineación para centrar perfectamente ambas palabras en la composición. Ahora vamos a crear un nuevo sólido y le vamos a poner el nombre de Fractal Noise. El nombre es solo para saber dónde van los efectos, aunque no es obligatorio nombrarlo. A este sólido le vamos a aplicar el efecto Fractal Noise. Vamos a configurar el efecto de la siguiente manera. Primero cambiamos el tipo de fractal a Dynamic y luego subimos el contraste a 3000 para que quede completamente contrastado en blanco y negro, ya que después lo usaremos como canal alfa. Vamos a animar el brillo. Al principio lo ponemos en -1400 para que la pantalla quede completamente negra. Y al principio de la composición ponemos nuestro primer keyframe. Luego nos movemos al frame 13 y lo cambiamos a 430 para que aparezca el efecto. Y finalmente cerca del segundo 1.17 volvemos a poner -1400 para que regrese a negro. Ahora vamos a aumentar Complexity a 18 para más detalle. Para la evolución nos vamos a ir al principio de la composición y vamos a ponerla en -11 grados. De esa manera creamos un keyframe y luego alrededor del segundo 1.29 la llevamos a 195 grados para que tenga ese movimiento dinámico que buscamos. Un detalle importante, para animar la escala y la altura del efecto necesitamos ir al transform que está dentro del efecto Fractal Noise. El transform del Fractal Noise está un poco escondido, así que tenemos que desplegar el menú del efecto, buscar transform y es ahí donde podremos ajustar la escala, la altura y el grosor del offset de la turbulencia. Miren, aquí en el transform del Fractal Noise, lo primero es quitar el Uniform Scaling, que es este botón de aquí. Ven, ahora sí podemos controlar el ancho y el alto por separado. Para el ancho o width, al inicio lo vamos a dejar en 35 y crear un keyframe. Nos vamos a mover al segundo 1 con 13 frames y lo subimos a 69 para tener otro keyframe. Esto nos va a dar un efecto en donde se expande un poco hacia los lados. Para el alto o height, vamos a empezar con 1250 al principio de la composición. Luego, en el segundo 1 con 20 frames, lo bajamos a 526. Ahora observen cómo este movimiento queda más orgánico. Siempre recuerden que ustedes pueden seleccionar todos los keyframes y apretar F9 para convertirlos en Easy In, Easy Out, y con ello tener una animación muchísimo más fluida. Ahora, para animar los offsets y darle más dinamismo, en el offset de Turbulence vamos a crear un keyframe al principio y lo vamos a colocar abajo de la pantalla.
Después, en el segundo uno con 13 frames, lo vamos a mover de abajo hacia arriba. Y si desplegamos el menú de Soft Settings, encontramos el Soft Offset. Para animarlo, creamos un keyframe al principio de la composición y después en el segundo 1 con 20 frames, creamos un segundo keyframe y lo animamos igual de abajo hacia arriba. Ahora, para suavizar la animación, voy a seleccionar todos los keyframes y con F9 los voy a hacer Easy In, Easy Out. Ahora vamos a agregar un nuevo Adjustment Layer y le vamos a agregar un efecto llamado Turbulence Displacement. Ahora vamos a ir al frame 28 y vamos a crear dos keyframes en Evolution y en Amount. Amount lo vamos a poner en 0 y Evolution lo vamos a dejar también en 0. Luego nos adelantamos al segundo con 20 frames y cambiamos el Amount a 108 y Evolution a 69 grados. Entonces vamos a tener este efecto como resultado. Ahora, como ves, las líneas parecen como que son llamas que se apagan. Esto hace que el efecto final quede muchísimo más interesante. Ahora vamos a crear otro Adjustment Layer y a este le vamos a poner el efecto de Bezier Wrap. Nos vamos a posicionar en el frame 3 y vamos a activar todos los relojitos para preparar la animación. Avanzamos al segundo 1 con 4 frames más o menos y empezamos a jugar con los puntos de control para deformar los bordes. La idea es que se sienta como una explosión y sea un poco como una burbuja para que el efecto no se vea tan rígido. Ahora, para el siguiente paso, seleccionamos el Fractal Noise más los dos Adjustment Layers y los precomponemos con Ctrl Shift más C. Le vamos a poner el nombre de Elements-01. Ahora, tenemos un pequeño problema aquí. Al precomponer todo, el fondo negro se queda visible. Pero tranquilos, la solución es más fácil de lo que parece. Vamos a usar el efecto de Set Matte para convertir estas áreas oscuras en transparencia. Así que aplicamos el efecto de Set Matte a nuestra precomposición. En las opciones del efecto nos vamos a la opción que dice Take Matte from Layer. Seleccionamos Element 01, que es el layer en el que estamos, y cambiamos el Source de Alpha Channel a Luminance. Como ven, el negro desaparece y solo quedan las partes visibles. Es como si hubiéramos creado un canal alfa artificial. Ahora, le añadimos un efecto de fill blanco para que las partículas luzcan más intensas y ajustamos los tiempos de transición del texto para que coincida con el efecto. Ahora nos vamos a ir a la ventana del proyecto. Seleccionamos nuestra composición de Element 01 y la duplicamos con Ctrl C, Ctrl V. Arrastramos esa segunda copia a nuestra composición principal y le vamos a hacer unos ajustes. Le vamos a aplicar el mismo efecto de Set Matte y vamos a configurarlo a Luminance, pero ahora le vamos a poner un color de fill con un color vibrante. En mi caso va a ser un rosa mexicano intenso. Vamos a mover esta composición unos frames más adelante, alrededor del frame 26, para crear un offset. Y el resultado es genial porque las partículas ahora tienen dos capas de color. Ese desfase crea un efecto más orgánico y más dinámico. Para el glow final vamos a crear un Adjustment Layer y le vamos a aplicar dos efectos de glows diferentes. El primer efecto de glow lo dejamos con los valores normales y al segundo glow lo vamos a configurar así. El threshold lo vamos a poner al 20%, el radius a 122 y en donde dice intensity lo vamos a poner en 0.5 para que no quede demasiado fuerte. Como el rosa está quedando demasiado intenso, vamos a bajar un poco el brillo para que se vea un poco más equilibrado. Ahora tienes el look de explosión energética, pero sin quemar los ojos. Vamos a añadir otro Adjustment Layer con el efecto de Noise y lo vamos a poner al 5% para darle esa textura sutil. Y vamos a crear otro Adjustment Layer con el efecto de Levels para ajustar la exposición final. Jugamos con los controles hasta que el brillo se vea natural y el resultado estaría listo. Así es como pasamos de un simple Fractal Noise a tener una transición completamente profesional. Para terminar, veamos todo en Full Quality. Yo creo que está completamente listo para el render.
Con eso terminaríamos el tutorial de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita para más tutoriales como este, dejar un comentario de qué otro tipo de proyectos quieren que desarrollemos y nos vemos la próxima semana.